Lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Erika y yo, y en general todo el equipo del programa, nos sentimos muy felices y muy orgullosos de nuestro estilo de trabajo, porque hoy vamos a conocer a un joven venezolano que se llama Andrés Rodríguez, estudiante venezolano de Justicia Penal Internacional en John Jay College of Criminal Justice. Él nos escribió un email, un correo, diciéndonos que veía el programa todos los días y que le gustaría conversar con nosotros y con ustedes, amigos que siguen nuestro programa, porque tiene mucha información que desea compartir con nosotros. No quiero extenderme mucho en esta presentación para dejarle el tiempo a él, porque nos decía en el email que tiene información para hablar del tráfico de personas, del contrabando de personas, de cómo es la situación allá en Estados Unidos. Andrés, un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mingo. Muy buenos días para Erika, para Catherine en los controles. Estás rodeado de mujeres valiosas, de mujeres fuertes. Sí. Y muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Qué gran oportunidad para conversar el día de hoy sobre un tema que es tendencia desde hace algunos meses hasta la actualidad, y es el cruce de venezolanos hacia Estados Unidos. Es así. Esta mañana conversaremos sobre qué significa un coyote, cuánto cobra un coyote, cuáles son los riesgos que tiene una persona, un venezolano, en viajar con un coyote, además de explicar cómo es el sistema de justicia migratoria de los Estados Unidos, qué es un asilo, además si es posible que un venezolano o una persona que entra por la frontera y sin visa pueda legalizarse en los Estados Unidos, si es posible cuánto cobra un abogado de migración para saber si me está estafando o no, y posiblemente responder preguntas que seguramente todos tenemos sobre esta nueva política del retorno de los venezolanos hasta desde acá hacia Colombia como nueva tendencia que acaba de ocurrir. Así que adelante, Mingo, ¿por dónde comenzamos? Mira, por donde te sientas más a gusto, siempre con las limitaciones del tiempo, vamos a tener que correr, pero queremos que tú nos desgloses precisamente ese itinerario que nos has descrito. Si quieres, comenzamos por lo de los coyotes, para luego caer en esto que es noticia, que tiene que ver con los venezolanos que están mandando para Colombia desde allá, desde los Estados Unidos. ¿Te parece? Vamos a comenzar, claro que sí. Tienes el micrófono cerrado. Hola Andrés, buenos días. No, y también un poco saber si tienes referencia desde cuándo comenzaron entonces los coyotes a ofrecer este servicio de traspaso a la frontera a los venezolanos. Claro, esa es una excelente pregunta. Primero debemos decir qué significa un coyote, qué es un coyote. Y no es más que el nombre popular, el nombre coloquial que se le da a un contrabandista o a un traficante de personas. Cosa que son dos conceptos internacionales totalmente distintos. Debo decir que principalmente un contrabandista es una persona que traslada y o alberga a otra persona o a un grupo de personas con la finalidad de introducirlos en un país distinto, violentando las reglas de migración de ese país receptor. Mientras que un traficante de personas es aquella organización criminal o aquella persona que recluta, transporta, alberga, engaña a una persona o un grupo de personas con la finalidad de explotación sexual, explotación laboral, esclavitud o remoción de órganos. Y principalmente este delito se constituye como ya mencioné, en el cruce de un país a otro o dentro del mismo país. Cosa que es totalmente grave y alarmante para todas aquellas personas que deciden viajar con un coyote.
¿Cómo se ponen en contacto con los coyotes? Eso es Vox Populi, o eso es como si estuvieran en el directorio telefónico, ¿se acuerdan? En el directorio telefónico, o es que tienen a través de un número WhatsApp o por Twitter o por las redes. Se ofrece servicio de cogollotería para pasarlos para Estados Unidos a los venezolanos. $3,800 de entrada. Aquí están mis contactos y mis coordenadas. ¿Cómo opera eso? Y si es tan evidente, ¿cómo no los detienen? Porque es un negocio ilícito, ¿no? Claro. Bueno, esa pregunta es increíble porque ciertamente y desafortunadamente la forma en la cual los coyotes entran en contacto con un venezolano es a través de la misma comunidad venezolana. Esto es un delito o es una situación que no es nueva a nivel internacional, pero que sí es nueva para los venezolanos. Desde que comenzaron las migraciones, se ha extendido y han entrado en contacto y han ofrecido sus servicios a través de un venezolano a otro, y así es como se riega la información sobre cómo puedo yo acceder a ellos. Por ejemplo, una de las cosas que es bien sabida es los precios que ellos cobran cuando se cruza desde México a Estados Unidos. Y les puedo comentar que los precios oscilan desde $2,000 y hasta, bueno, ya he escuchado y me han dicho venezolanos que han cruzado, hasta un máximo de $14,000. Caray. Siendo más costoso desde el país de partida. Es decir, es más barato mientras más cerca estés de la frontera con Estados Unidos. Te preguntan, disculpa, Mingo, te pregunta Isbelia Leones que sabes de la deportación que está haciendo en este momento de venezolanos a Estados Unidos, que si es desde Estados Unidos o si es desde los refugios que están en México. A ver, esa es una increíble pregunta. Hay dos cosas distintas. Están los refugios que están en México y están los venezolanos que intentan ingresar sin esperar su cita para ser atendidos. El proceso establecido por el Departamento de Migración de los Estados Unidos una vez que son solicitantes de asilo. Ahora mismo hay un protocolo que se está implementando, una política que están comenzando para el retorno de venezolanos hacia los países donde ellos son residentes. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay unas reglas dentro del sistema migratorio de los Estados Unidos, que es la regla del tercer país, o esto que ahora se conoce como el título 42, donde si para poder ser elegible para asilo, deberías llegar directamente a Estados Unidos sin haber cruzado un tercer país y sin que este país te haya recibido migratoriamente para poder ser elegible para comenzar o continuar un proceso de asilo. Porque dentro de esta elegibilidad, si tú eres una persona que fuiste recibida migratoriamente por otro país, explícame las causas por las cuales tú estás en Estados Unidos. Claro. Eso es lo que estábamos comentando, que la señora de prensa de la Casa Blanca nos decía y nos explicaba que lo que está haciendo en Estados Unidos en estos momentos es devolver a los venezolanos que llegaron de Colombia. Porque no llega, que su país de origen en este caso se considera Colombia, ¿no? Claro, y esto va a ser extendible mi intuición jurídica me lo dice, que esto va a ser extendible a otros países donde los venezolanos han logrado legalizarse. Claro. Sea Chile, Argentina, Perú, Ecuador, incluso México. Porque si esta persona no es calificable para una protección internacional, que en este caso se conoce como asilo, entonces es devuelto al país de donde viene, que se conoce como el tercer país. Claro. Es bueno explicar cuáles son cuál es la elegibilidad, qué significa un asilo. Técnicamente, basados en las normas migratorias de Estados Unidos, para ser elegible para asilo o los que puedan aplicar para asilo, son todas aquellas personas o grupos de personas que están siendo perseguidas por su gobierno o por un grupo que el gobierno no puede controlar por religión, por raza, por opinión política o porque pertenecen a un grupo social particular.
Esto quiere decir que esa persecución debe ser específica y dirigida a esa persona, donde la persona tiene que huir de su país en búsqueda de protección, porque hacia su integridad física ocurrirán serios y graves daños si permanece en su país de origen realizando las labores que realizaba antes. ¿De acuerdo? Estas personas se movilizan a un país, solicitan la protección, y a partir de allí es que puede iniciar la elegibilidad para iniciar un proceso de asilo, de protección. Ok, vamos a hacer algo, Andrés. La gente quiere conocer si tú tienes testimonios, si has conversado con venezolanos que han estado en ese estatus, bien sea de asilo, de refugio, y que lo puedas compartir con nosotros, pero tiene que ser en la próxima parte porque debemos identificar. Hoy, amigos, con Andrés Rodríguez, estudiante venezolano de Justicia Penal Internacional en Nueva York, en el John Jay College of Criminal Justice. En momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, esa misma, ¿sí? Tú sabes dónde está, frente al Terras Plaza. Te invito a que lo sigas en su Instagram, que es @bpterrazas. Allí todos los días en la historia informan la dinámica pues diaria del servicio de surtido de gasolina. Y quiero que los he invitado en infinidad de oportunidades a que conozcan la tienda de conveniencia. Allí van a encontrar, por ejemplo, las donas más ricas del mundo. De verdad, pruébenlas. De Aura Marina, las donas, la chica que está allí en la caja, que las hace ellas mismas. Qué ricas son, de verdad. Y si usted quiere, está necesitando fluidos, por ejemplo, líquidos, para su carro. Déjeme decirle que un carro que tenga ya más de 5 años, usted semanalmente debe chequearle el agua del radiador, el recipiente donde está el refrigerante, los aceites. Y entonces usted cuenta con nuestros amigos de la estación de servicio Terraza del Club Hípico. Y el mensaje institucional de hoy, ¿cuál puede ser? Respeta el rayado, porque por allí pasa la gente. Cuando estés llegando a una boca calle, no te pongas, estás de primero, hay un rayado para que pase la gente, eso es para que pase la gente. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Les he explicado en otras oportunidades, voy a volverlo a hacer, la diferencia entre la cola de langosta y la sfogliatella, que por supuesto estoy hablando de la pastelería del Corso. Fíjense una cosa, rapidito. La cola de langosta ya horneada, en cuanto es cuando se va a rellenar, por ejemplo, puede ser con Nutella o puede ser con crema pastelera. Y es como una concha abombada, las hemos mostrado en otras oportunidades. Y la sfogliatella es un dulce típico napolitano, que es a base de masa de hojaldre, pero estando cruda es cuando se rellena con ricota, con canela, con ralladura de limón y después entra a hornearse. Allí, qué bien que Catherine las está poniendo. Mira, cola de langosta y la sfogliatella. Y les acabo de describir la diferencia. Pero estoy hablando, por amor de Dios, claro que sí, de la pastelería del Corso. Usted quiere encargar colas de langosta, sfogliatella, las tenemos en miniatura también. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hay en el Instagram de Distasi Motors, pero quiero que Catherine me diga, ese vehículo ya lo vendieron, Catherine. Ya se vendió. Oye, pero de todas maneras lo puedes mostrar, por favor, para que ustedes vean cuando yo les digo que pueden estrenar carro usado en Distasi Motors. Vean ustedes este carro, que ya se vendió, porque en el Instagram lo promocionamos y aquí en el programa lo dijimos un par de veces y voló el carro. Bueno, vean, ese es un carrazo, ese es tremendo carro, el Odyssey de Honda. Bueno, ahí ustedes en el Instagram pueden apreciar que está como nuevo. Felicitaciones a la persona que lo compró. ¿Qué está esperando usted?
¿Qué está esperando usted para estrenar carro usado con mis amigos de Distasi Motors? En su Instagram, Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Bueno, la gente nos agradece que le estemos dando cabida a un joven venezolano, estudiante, Andrés Rodríguez, que está en Nueva York. Y bueno, vamos a felicitarlo es a él, no a nosotros, porque él tuvo la iniciativa de comunicarse con nosotros y le abrimos las puertas, por supuesto. Y hay varias inquietudes, Erika, para Andrés. Yo dejaba con puntos suspensivos porque la gente quiere saber si él ha logrado hablar con venezolanos y si les han contado sus penurias, su historia, y si las puede compartir con nosotros acá hoy. Sí, claro, por supuesto. He conversado a través de mi universidad, hemos hecho algunas actividades para ayudar a personas que han sido víctimas del crimen, víctimas de tráfico de personas, para intentar conectarlos. Incluso he conectado a venezolanos con organizaciones a lo largo de todo Estados Unidos para que puedan tratar de ubicar asesoría jurídica gratuita o abogados gratuitos que puedan representar su caso. Y de hecho sería genial si pudiéramos colocar mi correo electrónico oficial de la universidad para que si alguna persona que está en Estados Unidos necesita ayuda, con mucho gusto, sin ningún problema puedo conectarlo con organizaciones. Y efectivamente sí tengo testimonios de personas que voy a compartir y puedo comenzar con aquellas personas que ingresan a Estados Unidos. Sé de una persona que ingresó a Estados Unidos en búsqueda de protección internacional, que sería el asilo. Esta persona ingresó por la frontera e inmediatamente fue detenida por las autoridades de migración en el cruce fronterizo. Sí. Al entrar sin visa y por la frontera, que se considera un puerto de entrada no autorizado, inmediatamente esta persona entra o inicia un proceso de deportación ante la Corte de Migración de los Estados Unidos. Las personas pueden estar detenidas como si fuesen criminales comunes, por supuesto, en centros de detención migratorios, por un tiempo de una semana, 5 días, un mes, 6 meses, dependiendo de cómo sea el poder discrecional o qué es lo que considere el funcionario para determinar qué tiempo puede estar esta persona detenida o no. Hay venezolanos que han salido en un día, en 24 horas, en 3 días, pero desafortunadamente el sistema migratorio de los Estados Unidos es una lotería y no se puede determinar porque los lapsos procesales no se cumplen. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona ingresó por la frontera, llegó, fue detenida y se consigue con que el sistema migratorio de los Estados Unidos es bastante fuerte, bastante exigente y que la información es difícil de obtener. Además que los costos de los abogados de inmigración son bastante altos para la representación de un caso migratorio ante la Corte de Inmigración. Les puedo comentar que los casos oscilan desde $6,000 hasta $22,000, $22,500, dependiendo del caso, dependiendo si es un grupo familiar y dependiendo de la reputación de la firma jurídica que esté tomando el caso. Por supuesto, se dan situaciones donde hay abogados de inmigración que no son honestos y algunos han estafado a las personas. He ayudado a un par de venezolanos que pagaron un abogado de inmigración y fueron estafadas, porque sencillamente el abogado desapareció y tomó el dinero y sencillamente no sometió ninguna aplicación. Hay recursos legales para denunciar esta situación. Algo que puedo decir es para los venezolanos que están en Estados Unidos, es que deben tener mucho cuidado con el fraude, porque hay paralegals o que son paralegales, que en Venezuela se conocen como asistentes jurídicos, que no son abogados, que no están licenciados, que saben un poco de derecho migratorio y ofrecen servicios de completación y aplicación de asilo, cuando es algo bastante riesgoso porque hay que tener un buen conocimiento de la materia para poder aplicar por este beneficio migratorio,
porque son reglas y leyes que están cambiando constantemente debido a las políticas del Estado. Claro. Yo hace poco, hace un par de meses, me contactó un muchacho desde Venezuela diciéndome que le entusiasmaba la idea de venir a Estados Unidos y cruzar por la frontera. Y él quería mi opinión sobre la viabilidad de hacerlo. Estuve conversando con él aproximadamente una hora donde le expliqué paso a paso los riesgos y a qué se podía conseguir. Y algo que me pareció peculiar es que esta persona me dijo, cuando me pidió la ayuda, me gustaría ir a Estados Unidos. De verdad que sé que hay gente que queda detenida y sé que hay gente que ha estado un mes detenido, pero no hay problema porque dentro del centro de detención te dan comida, yo espero. Yo dije, bueno, principalmente sentí un poco la desesperación de querer una mejor calidad de vida, de salir de Venezuela lo antes posible, de que incluso arriesgar su propia libertad a entregarse a un país distinto para ser detenido sin importar el tiempo, en búsqueda de una mejor vida, pero al mismo tiempo hay muchísimas otras cosas más involucradas, que son los riesgos en venir acá, que es el pago de los abogados, el dinero que deben hacer, y legalmente una persona que no tenga un permiso de trabajo no pudiera trabajar en Estados Unidos. Claro. Es un secreto a voces que las personas que están indocumentadas acá trabajan, pero ¿bajo qué condición? Porque estar trabajando en este país sin una documentación apropiada es bastante fuerte, se trabajan largas jornadas, eres maltratado a veces por el empleador, o sencillamente no puedes acceder a buenas posiciones porque está esa limitante que es no tener el permiso de trabajo. Y el venir acá bajo esa situación impacta migratoriamente en las personas. Otra de las cosas que también se debe mencionar es ese trayecto cuando pagan un coyote y llegan a los Estados Unidos. Las personas ahora mismo piensan, la política del Estado mexicano piensa que solicitarle una visa a los venezolanos para ingresar a México va a detener la migración o el cruce fronterizo. La verdad es que no. El hecho de colocarle una visa a un venezolano para ser admitido legalmente en México, lo que va a ocasionar es que los coyotes sencillamente aumenten los precios. Claro. Si antes cobrabas $2.500, $2.000 por cruzar desde México, de la frontera mexicana hacia Estados Unidos, ahora tienes que cruzar a la persona desde Guatemala o Belice a lo largo de todo México de forma ilegal hacia Estados Unidos, y eso va a aumentar el precio de los contrabandistas y los traficantes, colocando en riesgo la integridad física de los venezolanos o el que esté migrando en ese momento, porque cuando son largos trayectos es cuando el migrante está en riesgo. Mira, Andrés, el estatus de refugiado, ¿qué le permite al venezolano que llega ya en esa condición y cómo obtiene ese estatus de refugiado? Si hay beneficios. Bueno, esa pregunta es increíble y es muy buena y me alegra mucho que la hagas, porque para ser considerado como un refugiado, el país receptor debe tildarte o nombrarte como refugiado. O en su defecto la comunidad internacional debe establecer a través de una organización regional o global, bien sea la OEA o bien sea la ONU, debe establecer que esa sociedad, que esa comunidad, que ese grupo étnico son refugiados. Legalmente, formalmente, nombrarlos como refugiados para instar a los países la prohibición de devolución a sus países de origen. Entonces, los venezolanos en Estados Unidos no son considerados como refugiados. Por eso es que se dan estas situaciones donde hay devoluciones o no hacia terceros países o hacia los países de origen. Claro. Allí estamos colocando tu dirección de la universidad. El correo electrónico. El correo electrónico, por si hay alguna... Es que ya nos queda como un minuto de programa, pues. Y sobre todo quieren saber qué recomiendas, ¿no? En cuanto a esos venezolanos que siguen teniendo en mente arriesgarse a través de la vía, tal vez así, un poco hasta ilegal, ¿no? Bueno, fíjate que Andrés decía que uno de los testimonios que recogió es que la persona decía que por lo menos hay comida. Sí. Sí, totalmente. Qué gran pregunta. Una recomendación sobre qué hacer o qué no hacer, eso va a depender de las aspiraciones o lo que quiera hacer la persona que en este momento está pensando migrar a qué país o a dónde irse.
lo mejor que pueden hacer es informarse sobre los riesgos y qué esperar. Ustedes no se imaginan la cantidad de venezolanos acá con los cuales he conversado, con los cuales he hablado, que cuando les explico el sistema migratorio y a qué atenerse, entran en shock porque era algo que no sabían y algo que no se esperaba. Claro. Entonces lo primero que deben hacer es informarse, y si están viendo este programa, pues por supuesto lo ideal es que difundan esta entrevista para que puedan tener acceso a información, porque desafortunadamente este es un tema que, aunque es tendencia, se está hablando muy poco de ello al respecto. Sí, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Ojalá nos permitas consultarte de nuevo, Andrés. Seguro que sí. Gracias, Vale. Muchísimas gracias. De verdad, Andrés, muchísimas gracias. Esclarecedora. No se preocupen, feliz día, espero que estén bien y un gusto estar acá hoy. Andrés Rodríguez, qué buena la forma como llegamos a él, ¿verdad? También. Qué orgullo, además, un Sí. joven venezolano que hable también y haya explicado de manera tan concisa. Con lujo de detalles, además, estudiante venezolano de Justicia Penal Internacional allá en Nueva York, en John Jay College of Criminal Justice. Amigos, todo lo conversado y acá las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes. No estamos transmitiendo en Mingo Blanco TV, en el Instagram, porque mi cuenta la bloquearon. Ya vamos a averiguar qué fue lo que pasó allí. ¿Qué habrás hecho, José Domingo? ¿Verdad? Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.